Existe una política del ladrillo, claro que existe. Todo lo que toca el ladrillo es capaz de corromperlo. Nunca se han construido tantas viviendas en España, 800.000 el año pasado, y nunca ha sido tan difícil conseguir una vivienda. Es el país de Europa que tiene más viviendas por habitante y el país de Europa que se necesita más años de hipoteca para poder pagar una vivienda. Los que no se subieron al tren en su momento, la gente joven, claro, porque llegan tarde al tren, se encuentran el tren a toda velocidad. ¿Cómo se van a subir a ese tren? Y este es un disparate que tiene difícil desmontaje. El derecho a la vivienda es tan fundamental como el derecho a la libertad de expresión o como el derecho a la intimidad y exige por parte de los poderes públicos múltiples obligaciones. ¿Qué pasa? Que en este país la gente no va a poder emanciparse, la gente no va a poder formar familias. Cuando un alcalde puede gobernar sin controles, el alcalde se convierte no ya en el árbitro, sino en el dueño y señor del ayuntamiento. La banca representa el núcleo o uno de los núcleos del poder más claros del país. El señor Botín en la última Junta de Accionistas anunciaba un incremento de beneficios por encima del 30% y venía a decir que el límite del Banco Santander era el 100%. Según el artículo 47 de la Constitución española, todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Los poderes públicos deberán promover las normas necesarias para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación. Sin embargo, desde finales de los años 90, cada vez más personas tienen graves dificultades para acceder a una vivienda. Ante una realidad aparentemente tan contradictoria, ¿qué papel juegan los ciudadanos en la búsqueda de soluciones? ¿Qué políticas públicas plantean las administraciones? ¿Es posible identificar cuáles son las causas que han generado esta situación? Si yo estoy tratando de explicar a través de mecanismos mercantiles el fenómeno, yo lo que veo es que es un fenómeno que sigue al alza por todos los sitios. Sube en la producción de vivienda, el número de producción, por tanto la oferta, y al mismo tiempo sigue subiendo el precio. Por esa vía hemos llegado a fabricar tantas viviendas como Francia y Alemania juntas, y no sé si Inglaterra también. Nosotros creemos que principalmente el precio de la vivienda, lo que más ha encarecido la misma ha sido el precio del suelo. Es la ley del mercado, es la ley de la oferta y la demanda. Si hay poco suelo, lo que pasa es que el tenedor de ese suelo, para deshacerse de él, para venderlo, pues pide el mayor precio posible. Por el mero cambio de uso de lo que se llama suelo rústico a urbanizable, se añadirían 3 ceros entre el metro cuadrado de suelo rústico y el metro cuadrado de suelo construido, ¿no? La clave es precisamente comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces comprar por hectáreas y entonces vender por metros cuadrados ya construidos o construibles. España era un país que había habido un incremento demográfico del 6% y un incremento en la construcción del 20%. Entonces uno piensa realmente para quién se están construyendo tantas viviendas. Lo que ha ocurrido en estos últimos 25 años es que se ha construido un estado de bienestar debilitado, muy desigual en todo el territorio, donde aunque ha habido algunos avances parciales en materia de algunos derechos sociales, como puede ser el derecho a la educación o el derecho a la sanidad, sin embargo el derecho a la vivienda es el gran talón de Aquiles del Estado social español, que ya de por sí es un Estado débil, un Estado social débil en comparación con el resto de Estados europeos. Resulta que en España el salario mínimo es menos de la mitad que Francia. Claro, si es un bien de primera necesidad, pues resulta que lo tiene crudo la gente si con esos ingresos ordinarios pues necesita comprar algo. Si del año 87 al 2000 los datos lo que están dando es que se ha transformado el 25% del territorio y ya se sabe que del 2000 hasta hoy las cifras van a ser mayores, posiblemente llegan al 40% del suelo, pues ya partiendo de ese dato la situación es muy negativa.
La existencia de la burbuja prácticamente ya nadie la niega. Los distintos informes sobre la economía española de instituciones tan poco sospechosas de manipular los datos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, etcétera, alertan de la dimensión que está adquiriendo este proceso en los últimos años. El problema es qué puede pasar, si puede estallar o no puede estallar, o cómo, si se va a producir un aterrizaje suave o no. Yo es que tengo que decir de entrada que yo no creo en la burbuja. La burbuja se ha montado sobre valores normalmente bursátiles, es decir, empresas que por alguna razón se han sobrevalorado y llega el momento, han demostrado que debajo de eso no había nada, es decir, que era un globo. Ahora, insisto, aquí debajo hay una sociedad y mientras esa sociedad sea estable, yo miro los precios que hay. Aquí en Madrid son caros, en Barcelona son caros, pero es que casualmente en París son más caros todavía. Y si allí se están manteniendo, yo no veo por qué aquí, ¿no? El nivel de endeudamiento supone que la subida de los tipos de interés que estamos ahora presenciando, pues tenga unas consecuencias que pueden ser muy graves para el conjunto de la población. Desde que empecé a buscar piso, más o menos, han pasado unos 8 años. Y en esos 8 años lo que yo he ido viendo es que el problema cada vez se hacía más grande. La primera vez que yo me fui de casa fue para irme a un piso que no era mío, pero bueno, me daba igual, era de mi pareja y estábamos conviviendo, pues no había ningún problema. Claro, a la que eso se rompe y me tengo que buscar yo la vida sola, pues entonces lo primero que hice, evidentemente, era irme de alquiler. La cuestión es que yo veía cómo el alquiler de un estudio se me llevaba más de la mitad de mi sueldo. No iba a poder ahorrar nada y la alternativa era intentar comprar. Durante todo ese tiempo que estuve intentando buscar piso, estuve a punto de comprarme viviendas o infraviviendas. He ido, por ejemplo, a ver pisos que no tenían cédula de habitabilidad. La casita del terrao, que la habían más o menos adecuado. Luego también me apunté a viviendas de protección oficial, pero en la ciudad donde yo residía me dijeron que la lista de espera más o menos era para unos 7 años y así estoy. El año que viene, todavía a este paso que voy, todavía estaré peor, ¿no? No habré ahorrado nada, los precios todavía estarán más desorbitados, seguiré pagando un dineral por el alquiler. Y al final entras en una especie de como una espiral que pierdes el norte. En marzo de 2000 se produce el estallido de lo que era una burbuja financiera en el ámbito bursátil. Las empresas de telecomunicaciones, de internet, de nuevas tecnologías, etc. El estallido de esa burbuja se traslada también a las principales bolsas de valores de Estados Unidos y de la Unión Europea. Una parte de ese dinero busca lugares donde conservar su valor. Entonces, uno de los espacios a donde va es hacia el sector inmobiliario y hacia el suelo. Y sobre todo de los países del norte, porque le da seguridad. Lo que también sucede es que tanto la Reserva Federal como otros bancos centrales mundiales, reducen muy bruscamente los tipos de interés, para animar otra vez al dinero a volver a los mercados bursátiles. Es un modelo de crecimiento mundial basado en la expansión del crédito, de la creación de liquidez en base al crédito a todos los niveles, entre otros en el sector inmobiliario. Es decir, es una pirámide de deudas mundial. E incentiva otra vez la creación de burbujas financieras a distintos niveles. Una de ellas, una de las principales, es la inmobiliaria, pero no la única. ¿De qué forma ha afectado el euro? Ha sido un lubricante adicional muy importante. Ha posibilitado la bajada de los tipos de interés y del riesgo de las inversiones que se acometen aquí. Como el volumen de creación de dinero es de tal calibre, necesita cada vez nuevos ámbitos donde aposentarse, ¿no? Y por eso se intenta mercantilizar lo último que hay, ¿no? Es decir, el suelo del mundo.
San Bernardo ha sido un barrio, en los 700 años de historia que tiene, un arrabal extramuros, en el que sus habitantes siempre han sido clase obrera. Aquí en este barrio las casas no hay ningún palacio y las casas más grandes y más notables siempre han sido la de los toreros que han triunfado. Los propietarios de nuestras casas, que nos hemos llevado muy bien toda la vida, pero cuando el boom inmobiliario, las casas empiezan a subir de precio, pues a ellos parece que también le cambian su actitud, y donde había colaboración, pues entonces lo que empieza a ver son ganas de que nos vayamos y de que ellos puedan realizar beneficios, ya que esas casas, que en muchos casos consideramos que las hemos pagado con el alquiler de varias generaciones, pues ahora ya valen muchísimo más y se permiten incluso pues decirnos que ya no tenemos dinero para vivir en este barrio. La casa de Mercedes, toda esta esquina, que era el número 12 antiguamente aquí, ahora mismo no sé. ¿Aquí cuántas familias vivían? Aquí vivían unas 40 familias aproximadamente. Familias. En el barrio éramos un pueblo, mucha industria, muchas tiendas, la calle toda llena, la gente dormía hasta en la calle. Aquí he jugado yo al trompo, a la lima, y aquí era donde vivíamos en la gloria. San Bernardo ya no es el barrio que vivimos ni que conocimos, ya es San Bernardo. El barrio, lamentablemente, como barrio no existe. Son pequeños recortes de tiempos anteriores, donde ya empieza la decadencia de San Bernardo, en el año 61, que fue una gran riada que hubo en Sevilla, donde el barrio pues quedó prácticamente al abandono de la administración. Las grandes inmobiliarias y los grandes propietarios cuentan con la complicidad de los poderes públicos, a veces veladamente incluso con subvenciones, etcétera, etcétera, mientras que en cambio aquellas personas que son víctimas realmente de este tipo de prácticas, como la violencia inmobiliaria, como la violencia urbanística, se ven totalmente desamparadas y no pueden contar nunca con la legalidad a su favor para hacer valer sus derechos. Las rápidas transformaciones urbanísticas que afectan a los cascos antiguos de las ciudades a menudo son el escenario de prácticas de acoso inmobiliario. Una de las formas más habituales de ese acoso es provocar la ruina del edificio para lograr expulsar a los inquilinos de renta antigua. En el barrio de San Bernardo, en Sevilla, Carmelita es una de las vecinas afectadas. La fachada que estaba que se caía a pedazos, la fachada, y venían los bomberos a cada momento, porque se caía, y claro, el temor era de que pasaran los niños del colegio y eso, de que cayera y dieran a alguna criatura o a alguna persona. Pasen ustedes. A ver si así se puede vivir. Ya llevamos 20 años en este plan, porque no nos cogen el dinero de la renta. 20 años, mi marido murió, yo que me iba a hacer contrato si no había nadie para hacerme contrato. Entonces que se muere mi marido y yo me voy a la calle con mis dos hijos que tenía uno con 13 años y otro con 16 o 17. Pues yo quiero estar aquí, pero con una casa arreglada. Aquí nadie está enfrentado a nosotros a decir, pues usted debería pagar tanto y la casa se va a arreglar y usted está ahí conforme y un habla de vecino a dueño. Aquí nadie, en 33 años, nadie ha venido aquí a decirnos nada. Es que no los conozco, que yo no los conozco. En estos casos es curioso la contradicción que existe, lo difícil que es demoler una construcción ilegal, lo difícil que es que un juez, un tribunal, tome esa decisión y lo fácil que es que tome la decisión de desahuciar a gente que vive en viviendas pues de renta baja para demolerlas y construir vivienda nueva. Es curioso. Lo que es singular también en España es que hay un marco institucional que propicia este tipo de negocio inmobiliario, un marco institucional muy sui generis que no es el que existe en todos los otros países pues, de nuestro entorno, ¿no? España era un país predominantemente de viviendas de alquiler. En el censo del 50, más de la mitad del patrimonio inmobiliario en vivienda estaba alquilado. ¿Qué pasó desde el año 50? Pues que entonces Franco pues, adoptó la política de congelar los alquileres y entonces sacar la ley de propiedad horizontal y toda una serie de elementos que forzaron
a rentabilizar toda la inversión inmobiliaria. Entonces se fue recortando cada vez más pues, el parque de viviendas en alquiler hasta el momento actual, y España es el país que menos viviendas en alquiler tiene de Europa, ¿no? Todo esto ha sido objeto pues, de un continuismo pues, digno de mejor causa, vamos, porque ha venido la democracia, los sucesivos gobiernos, partidos, etcétera. Nadie ha tocado este marco y estos presupuestos y nos han llevado hasta donde nos han llevado. Detrás de la mano invisible del mercado pues está la mano bien visible de las instituciones que han generado pues ese marco y que hace que los negocios pues sean de una manera y que los precios hayan ido pues como han ido, ¿no? Entonces en ese sentido no es nada mano invisible, sino es casi un empeño de mover pues toda una serie de instrumentos para que propicien lo que ha pasado en este país. La mentalidad que tiene el español es tener un piso en propiedad. Lo que están haciendo es comprar un piso pues, a 40 o 50 años, ¿no? Y eso pues, es una mentalidad que tienen, ¿no? El alquiler no es la mentalidad, quizás es la mentalidad de otros países europeos, ¿no? Pero no la del español. Yo he aprendido un montón de hipotecas y de tipos de interés, y los he aprendido a costa de yo informarme, pero yo he visto en entidades bancarias, cuando ya he estado un poquito más informada, que te explican cosas que son increíbles. Te dicen que los tipos no van a subir, cuando la asociación hipotecaria está diciendo que no es increíble que suban a un 6%, a un 6,5%, y tú vas al banco y te dicen, no, los tipos están a un 4% y tranquilo. Y desde inmobiliarias también lo están haciendo. Están ofreciendo hipotecas con intereses fijos que no lo son. Que a lo mejor te dicen, tienes 3 años de carencia, y la gente se piensa que en esos 3 años a él no le van a subir los tipos de interés. No te están diciendo, no te preocupes que estos 3 años no vas a pagar, pero luego lo vas a pagar y con creces, porque lo que estás haciendo es retrasar. Y yo he llegado a plantearme situaciones que luego te las miras un poquito mejor y piensas, a ver, es que ¿cómo estás a punto de firmar esto? La no satisfacción del derecho a la vivienda digna y adecuada en condiciones razonables, en términos razonables, según la edad y según el salario del ciudadano correspondiente, puede constituir una discriminación. Y la discriminación está terminantemente prohibida por la Constitución. En vez de mejorar, como si dijéramos, de estar más cerca de encontrar una solución, lo que yo he ido viendo es que año tras año el problema era peor. Y no sabes si es que no estás haciendo las cosas bien, empiezas a plantearte, pues yo qué sé, no tendría a lo mejor que haber estudiado esto, no tendría que trabajar aquí, tendría que buscarme otro trabajo, y empiezas a buscar 1000 posibilidades a un fracaso, ¿no? Pero como sabes que tu problema no está solucionado, vuelves al cabo del tiempo, vuelves a pensar, no, a ver, no tengo este problema solucionado, voy a intentar otra vez a ver cómo puedo hacer las cosas diferentes para que conseguir solucionarlo, y que no está muy claro en qué momento te das cuenta de que no depende de ti, de que tú no estás haciendo las cosas mal y te cargas un problema que en el fondo no es tuyo. Lo que pasa es que hasta que llegas a pensarlo, pues te crea frustración. A partir de los años 80 cambia radicalmente el modelo, se liberaliza definitivamente el crédito hipotecario y entonces un banco te puede prestar todo lo que quiera y a quien quiera. Y claro, bueno, dinero fácil por primera vez, todo el que hiciera falta por primera vez, un modelo que dice vamos a canalizar gente de clases medias y altas a lugares, es decir, a construir un nuevo espacio social. La reforma hipotecaria de 1981 supuso la liberalización de los créditos para fomentar la compra de viviendas. ¿Qué sucedió con los alquileres? El decreto Boyer, aprobado durante el primer gobierno de Felipe González, eliminó el contrato indefinido y dio pie a reformas que permitieron un aumento ilimitado del precio de los alquileres. ¿Qué efectos tuvo este decreto? Toda la estructura de la ley de arrendamiento vigente realmente se vino abajo, es decir, el conjunto de derechos del inquilino que se soportaban sobre este derecho fundamental a la estabilidad quedó absolutamente destruido. La explicación que da el Gobierno para justificar la bondad de esa medida legal se establece
que el motivo es la necesidad de revitalizar el mercado de arrendamiento. Resulta curioso que las consecuencias fueron exactamente las contrarias de las que se predicaron. Si en el año 1985 un 20 y tanto % de los españoles vivían en alquiler, en la actualidad esa tasa se sitúa en el 9% aproximadamente. El decreto Boyer de 30 de abril del 85 fue uno de los momentos históricos, vamos, que pasará la historia. Boyer es uno de los grandes destructores de este país. Y quien lo puso sabría por qué lo ponía ahí también, porque tampoco era un socialista propiamente dicho. O sea, Boyer era un mandado del capital financiero, de quien fuera, no lo sé. Cuando los poderes institucionales no hacen todo aquello que deben hacer y a lo que se han comprometido cuando han ratificado tratados, la desobediencia civil y la movilización ciudadana puede ser la única manera de actualizar esos derechos reconocidos en las constituciones y en los tratados. Los propietarios tienen una amplia legislación que protege su derecho a la propiedad, mientras que los inquilinos se encuentran indefensos para reclamar la conservación de sus viviendas. Es la cara y la cruz de la legalidad. En San Bernardo, las vecinas se vieron obligadas a buscar su propia solución para ejercer el derecho a la vivienda. Como estábamos viendo que estaban vacías, y un día en el centro vecinal de aquí dieron una reunión de que iban a traer personas de por ahí, de otros barrios, ¿no? De otros barrios. Y en el curso pues, de estas reuniones, este edificio que llevaba 3 años acabado, desocupado, sin que supiéramos, porque no habían puesto ningún tipo de cartel a quién pertenecía, pues a alguien se le ocurrió decir, ¿y si nos metemos en esa casa? Bueno, aquello al principio a todos nos dijimos, bueno, vaya. ¿Y qué hacen estos pisos y nosotros pasando? Vamos a atrevernos, y con una charla y con otra al cabo de 4 o 5 meses, pues dijimos, pues vamos a abrir y nos metemos. Y entonces nos metimos, se le dio la patada, como se hizo, se partió el candado que había y nos hemos entrado. Aquí fue el día de la ocupación concretamente, que hicimos tender a todos los vecinos lo que nos movía a hacer la ocupación, por qué lo hacíamos, ¿no? Entonces, como verán, se le anuncia a los vecinos que se pegó carteles previo aviso para que todo el mundo supiera lo que estábamos haciendo. O sea, nosotros no entrábamos ahí por la remanguilla, como se suele decir, y bajo oscuridad y sombra, sino con la cara muy alta, porque lo hacíamos muy dignamente, porque lo que se está luchando es por una vivienda. Y hay que buscar otra, pues se busca. Pero nadie me va a decir dónde tengo que vivir, ni dónde no tengo que vivir, y menos en el siglo XXI. Y estuvimos haciendo charlas donde estuvimos viendo las consecuencias que podía tener el que nos metiéramos. La ley que desde el 98 en España penaliza la ocupación, pues también nos la explicaron y en fin, vimos esta problemática, pero la perspectiva que teníamos delante era vernos en la calle. El gran contrasentido es que cuando en el país que más viviendas secundarias y desocupadas hay de Europa, pues resulta que la gran novedad de la democracia es que ha metido en el Código Penal pues el delito de ocupación, cuando en realidad lo que tenía que haber hecho era haber regulado ese gran stock de viviendas secundarias y desocupadas, y yo creo que la ocupación con K tiene la virtud pues, de subrayar, de poner el dedo en esa llaga, en ese panorama tan absurdo, ¿no? Y por lo tanto nos encontraríamos frente a la paradoja que los auténticos desobedientes de la Constitución y de los tratados son los poderes públicos, y que los ciudadanos que salen a la calle lo que están haciendo es obligando a los poderes públicos a que cumplan con su legalidad. Sí sentimos ese apoyo y ese calor de mucha gente, de que nos dijeron esto es lo que hay que hacer para que esto no pase o para que esto no ocurra, ¿no? Porque el colectivo nuestro, ya verás, son personas muy mayores, que te puedo asegurar que no fue fácil, y sin embargo fue ella la que nos animaron a los más jóvenes aquí diciendo, yo no me muero con una viga a lo largo de la cabeza, por lo tanto me voy con usted a hacer esto. Y eso es lo que hemos hecho, irnos para que arreglen nuestras casas, que nosotros volvamos con las cosas a solucionar, bien de renta, bien de arreglar, que podamos vivir tranquilas, pero no así en este plan, porque si nosotros no estamos allí metidas y ahora la dueña nos quiere echar y tiene derecho, ¿a dónde vamos nosotros? Yo pondría la cama allí en el ayuntamiento en la Plaza Nueva y me iría allí a dormir, porque ¿a dónde va una? Aquí hay pisos que valen 70 y 80 millones, eso está al alcance de nadie. Por eso habemos hecho esto. Los nuevos no tratan a nadie. Son todos médicos, arquitectos, abogados. ¿Se puede vivir sin conocer a la gente? Si no se puede vivir, hombre, hay que vivir de otra manera. Y esto no puede continuar así. Que un grupo de personas, sobre todo, ya no por mujeres,
sino por personas mayores y cualquier tipo de índole que nos veamos hacer esto, para mí ha sido un coraje y una valentía tremenda. Ha sido muy duro, pero bueno, aquí estamos. Desde el Estado se han aprobado leyes que han modificado radicalmente el mercado hipotecario y el de los alquileres. ¿Cuál ha sido la legislación estatal para regular el suelo urbanizable? En el año 98 hay un cambio sustancial en la legislación urbanística, la ley Álvarez Cascos, la ley que se ha venido a conocer como del todo urbanizable, que desregula de una manera muy fuerte, salvaje, yo diría, ese sector del suelo. El territorio pasa a ser un objeto que es visto por la ley en términos estrictamente monetarios, como un agregado monetario más. Un señor que tiene una huerta, por ejemplo, de repente la huerta no cuenta para nada. A los efectos de esa ley, pues ese señor tiene una tierra y es propietario de ella y se le quita, se le paga bien a precio de mercado y queda sin propiedad. ¿Qué ha pasado? Pues te has cargado una huerta. Hombre, si te cargas una huerta no pasaría nada. El problema es cuando te cargas una y otra y te cargas un naranjales completos y te cargas... Y al final dices, bueno, he destrozado el territorio, es decir, un territorio agrario, interesante. Entonces, la destrucción que ha producido esa ley ha sido brutal. La ley del 1998, ¿no? La del todo urbanizable, que lo que buscaba era sacar más suelo al mercado para abaratar el precio de la vivienda. Se ha sacado más suelo al mercado, se ha construido más, el precio de la vivienda no ha parado de subir y existen sectores de la población que no tienen acceso, que es muy difícil acceder a esa vivienda. Uno de los principales factores es el tema turístico. España es el primer destino del mundo en turismo de sol y playa. Recibimos anualmente 58 millones de turistas. Hace 8 años recibíamos menos de 40. Eso significa que en 8 años el crecimiento ha sido de 18 millones de turistas. Es un incremento brutal, espectacular. Eso significa que hace falta proveer a esa demanda de oferta de hoteles, de apartamentos, de desarrollos de parques temáticos. España se ha convertido en cierta medida en la Florida de Europa, ¿no? El sitio donde los jubilados de clase media alta se van a retirar o a pasar largas temporadas. Entonces, esta es una clientela económicamente potente que compra viviendas, pero que desplaza, bueno, tiene unos impactos brutales, ¿no? Piensas, yo no me he llegado a apurar de pensar que me voy a quedar en la calle, pero mucha gente por eso, pues lo que ha hecho, yo creo, es fundirse las rentas de sus padres. Pero luego, por otro lado, piensas, a ver, porque tengo que depender de la gente si tengo una edad que tengo que ser autónoma. Y bueno, al final de todo este proceso de búsqueda de soluciones, vi que aquí, en mi ciudad, donde yo he nacido, he vivido, he estudiado y he trabajado, no podía quedarme a vivir. Llega un momento en que dices, bueno, basta ya. Si no puedo vivir aquí, a lo mejor en otros sitios sí puedo vivir. Y entonces me imaginé un poco pues una nueva vida. Y nada, pues al final he comprado una vivienda a 150 kilómetros de mi ciudad. He estado mirando hipotecas y he decidido coger una hipoteca a tipo fijo e intentar no endeudarme hasta límites insospechados. Allí se puede hacer, más o menos. De repente las empresas españolas, estoy hablando de las empresas de construcción y, bueno, y sus asociadas inmobiliarias, financieras, etcétera, son las más importantes del planeta. Son grupos empresariales en el que entra de todo. Compran suelo, desarrollan el proyecto, ejecutan el proyecto, indemnizan a la gente que vive allí o la desahucian, lo hacen todo. Son gigantes contra los que es muy difícil enfrentarse. En España había censadas
según la OCDE, 45.800 empresas vinculadas al mundo inmobiliario, sean promotoras, sean constructoras, de las cuales solo 4.600 tenían más de 3 empleados. Lo cual quiere decir que el mundo inmobiliario, evidentemente, es un bluff. Es decir, el mundo inmobiliario está constituido mayoritariamente, y eso nadie lo podrá negar, a tenor de los datos de la OCDE, para operaciones vinculadas directa o indirectamente al blanqueo de capitales. Es importante hablar del papel nefasto que está jugando y ha jugado la justicia. Ahora mismo está muy mal visto criticar a la justicia, las sentencias judiciales, pero ¿qué pasa cuando esa justicia y esas sentencias no respetan los derechos del ciudadano, no respetan los derechos de no transformación del territorio? ¿Qué pasa en esas situaciones? Ha habido un largo periodo de impulso y de persecuciones penales de todo este tipo de conductas, pero al final las respuestas judiciales siempre han sido generalmente, o habían sido hasta ahora, muy tolerantes. Yo diría que incluso tolerantes y hasta justificadoras. Renuncié a seguir intentando vivir en mi ciudad y me compré un piso que estaba pendiente de acabar, o sea, no tenía disponibilidad inmediata. Y en ese tiempo aparece lo de la convocatoria del 14 de mayo. El día que bastante convencida de su vida, no tan contenta. En la asamblea nos juntamos un grupo de personas, un grupo de ciudadanos que tenemos un problema con la vivienda. Entonces eso me hace ver a mí que es un problema colectivo y que quizás si empezamos a movernos de forma colectiva, la razón está de nuestra parte, es un derecho que realmente dice la Constitución que tenemos. Los derechos nunca han sido concesiones caídas del cielo o nunca han sido el producto de invenciones surgidas de los laboratorios o de los despachos de los juristas, ha sido producto de conquistas. Es decir, que si los sujetos de los derechos no asumen la tutela de esos derechos, nadie lo va a hacer por ellos. Y que es mucho mejor hacer algo que vivirlo en soledad. Es que sea en la forma que sea, ¿no? En una asociación de vecinos, en una mejora en tu plaza o en tu barrio o lo que sea, pues es mejor una respuesta que quedarte en casa. Uno de los dramas de la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos es que las distintas instancias públicas se echan la culpa entre sí por el incumplimiento de este derecho. El Estado central podría haber hecho mucho más para evitar esta tremenda espiral especulativa que se ha generado en los últimos años y donde no solamente se ha hecho poco, sino que muchas veces se ha legislado incentivando este modelo. Donde están en juego los grandes intereses económicos que pueden destruir la credibilidad democrática de los gobernantes es en los ayuntamientos. Y ahí, hasta ahora, no se ha tomado ni una sola medida. Y si escarbáramos en muchos ayuntamientos y en muchos municipios, grandes y pequeños y medianos, seguramente que veríamos con asombro cómo muchos alcaldes y muchos concejales son al mismo tiempo empresarios que tienen intereses en los mismos ayuntamientos en lo que ellos están decidiendo si se lleva adelante o no una urbanización o se otorga o no una determinada licencia de obras. Eso yo creo que no ocurre nada más que en este país. ¿Quién es más culpable? ¿El que hace o el que deja hacer? Aquí hay claros responsables, que son los responsables políticos que autorizan, constructores e inmobiliarios, que en unas ocasiones son ellos los que llevan el proyecto, lo ponen sobre la mesa, dicen quiero hacer esto y lo quiero hacer aquí. Y elimíname cualquier tipo de obstáculo, como sea. Y el político acepta. Y además requieren de una financiación. El sistema financiero, bancos y demás